comenzar con una reflexión sobre los temas vinculados a la gestión de riesgos. Hay uno de los principios de la norma ISO 31000 que nos dice que la gestión de riesgos es dinámica. Y muchos de los que estudiamos estos marcos de referencia, leemos, la gestión de riesgos es dinámica, perfecto, lo entendemos, pero a veces nos enfrentamos a situaciones en donde tenemos que aplicar esos principios, ¿no? Y es justamente lo que está pasando en la pandemia. Cuando la pandemia comenzó, el principal impacto del riesgo estaba en las personas mayores. Y bueno, ya conocen ustedes toda esa historia. Empiezan a salir las vacunas y se prioriza a las personas mayores en la vacunación, ¿no? O sea, las personas que podían sufrir el mayor impacto. También las que tenían enfermedades crónicas, porque la disponibilidad de vacunas estaba limitada. Entonces, hoy en día, con las variantes del virus, ya el riesgo se ha modificado. Cuando nosotros hablamos de riesgo, tenemos que entender el riesgo no solamente como el suceso, sino el suceso que potencialmente puede ocurrir y también las características del riesgo, es decir, las causas, las vulnerabilidades y las consecuencias, ¿no? Normalmente yo veo que muchas organizaciones se enfocan en causas y consecuencias, pero hay un tema importantísimo que son las vulnerabilidades, que son todas aquellas situaciones que aumentan la probabilidad de ocurrencia del riesgo o que aumentan el impacto en caso el suceso se materialice. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El riesgo cambió. Y en muchos países todavía estamos con el cronograma de priorizaciones en función de edad. Entonces, esa reflexión nos dice que no nos olvidemos que cuando hacemos gestión de riesgos, tenemos que estar preparados para una gestión dinámica. Que cuando cambie el riesgo o cuando cambien alguna de sus características, que puede darse en cualquier momento, tenemos que cambiar también nuestros mitigantes. Porque si cambian las características del riesgo, causa, vulnerabilidad, consecuencia. Y nosotros, que enfocamos los mitigantes en las causas, en las vulnerabilidades y en las consecuencias, no hacemos esos cambios, entonces estamos haciendo una gestión de riesgo que no termina siendo eficaz, ¿no? Entonces quería comenzar con esa reflexión, la importancia, porque eso está pasando todos los días en nuestras organizaciones. Tenemos cambios. Para comenzar, tenemos cambios regulatorios o cambios legales. Y eso nos cambia los procesos. Si cambian los procesos, cambian los riesgos. Si cambian los riesgos, no me puedo quedar con las mismas reglas de siempre, ¿no? Entonces tengo que cambiar también los mitigantes. Entonces, hoy día, más que nunca, la gestión de riesgos es dinámica. Entonces, comienzo con esa reflexión. Y ahora sí, vamos a nuestra temática que precisamente es sobre apetito de riesgo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, primero que nada, antes de comenzar, no se olviden que si quieren compartir esta presentación, la van a poder ver en un video que vamos a subir a YouTube. Entonces, en YouTube, ustedes entran a YouTube, le dan en el buscador Bancaforo. Les recomiendo que se suscriban. Es lo mejor para que así no tengan que estar solicitándonos a nosotros los videos, porque por lo menos a mí a veces se me pasa a responder y prefiero que no ocurra eso. Entonces, por favor, denle clic a la campanita, van a ver ahí una campanita, denle clic a la campanita y así cada vez que ustedes entren a YouTube, entonces van a ver los últimos videos del Bancaforo o los Bancaforos que nosotros estamos subiendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, comienzo con una frase de Albert Einstein. Bueno, se le atribuye a él, no me consta de que sea de él, porque hay muchas cosas que dicen que Einstein dijo tal cosa, que Churchill dijo tal cosa, y al final uno no sabe si fueron ellos.
¿no? Pero bueno, suponiendo que sea así, esta frase dice, trataba de hacer una traducción no literal, pero de sentido, que es que, mira, si no lo puedes explicar de una manera sencilla, aún no lo has entendido bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por las oportunidades que he tenido de conocer a muchas organizaciones, sobre todo entidades financieras, este concepto del apetito de riesgo es uno de los más etéreos y uno de los más difíciles de aterrizar y es uno de los más difíciles de poder gestionar, ¿no? Y no digo que en todas las organizaciones, pero en muchísimas organizaciones se genera confusiones, se genera desentendimientos, interpretaciones distintas y sobre todo dificultades para poder materializar el concepto en indicadores y por supuesto que lo que no se puede medir no se puede gestionar. ¿Okay? Entonces, el primer paso de esta presentación, ¿no? Son las definiciones. O sea, darles a ustedes definiciones importantes, pero porque en la medida en que las definiciones están claras, van a poder hacer ustedes una mejor gestión del apetito de riesgo. Bueno, primero, mi definición de apetito, estas son definiciones propias, no las he tomado de un diccionario. Y de hecho, estas definiciones las he ido modificando en el tiempo, tratando de encontrar mejores términos, tratando de encontrar pues, conceptos más apropiados. Pero apetito es el tipo y nivel de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para estar presente en el negocio. Todo hombre de negocios sabe que si quiere estar en un negocio, si quiere estar en una actividad, cuando hablo de negocio no hablo de, pues, necesariamente de una actividad lucrativa, ¿no? O sea, hablo de que hay objetivos. Entonces, puede ser objetivos sin fines de lucro también. Eso también se entiende como negocio en el sentido amplio de la actividad. ¿Okay? Entonces, todo hombre de negocios o todo empresario o todo ejecutivo sabe que cuando uno está en un negocio, entonces se va a encontrar con oportunidades y se va a encontrar también con riesgos. ¿No? Que no hay ningún proceso que esté libre de riesgo. Ninguno. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de riesgo con los que yo me voy a encontrar estoy dispuesto a asumir? Por ejemplo, un banquero, ¿está dispuesto a asumir el riesgo de crédito? Sí. ¿Está dispuesto a asumir el riesgo de liquidez? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Está dispuesto a asumir ese riesgo, porque el riesgo existe. Ahora, pero ¿qué tanto riesgo está dispuesto a asumir? ¿No? Entonces, esa es la otra parte del apetito. El apetito son dos cosas. El tipo de riesgo, o sea, los riesgos que sí, los riesgos que no, y hasta qué nivel, ¿no? Entonces, hace algunos años, un amigo banquero me dijo, mira, en el banco nuestro nosotros no abrimos cuentas a clientes americanos, de Estados Unidos. No abrimos cuentas. ¿No? ¿Y por qué? Le dije, ¿no? Me dijo, porque no estamos dispuestos a asumir ese riesgo. ¿No? O sea, riesgo FATCA, riesgo OFAC, riesgos diversos, ¿no? Entonces, bueno, no estamos dispuestos a asumir esos riesgos. O sea, no abrimos, o sea, cuenta a clientes de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ese criterio, no digo que esté bien, no digo que esté mal, simplemente lo pongo como ejemplo, como un componente del apetito. O sea, ese tipo de riesgo, porque es un riesgo, no conformaba el apetito de esta organización, de esta entidad. ¿No? Entonces, eso es cualitativo. Podrá haber otra entidad que dice, yo sí tomo clientes, ¿no? De Estados Unidos. Claro, que vengan, vamos. ¿No? Ok, pero no van a, pero con ciertas características, ¿no?
y además no van a representar más de este porcentaje, o no me van a traer montos grandes, ¿no? O tienen, o siempre y cuando pase tal y cual cosa. Entonces, el apetito de riesgo tiene un componente cualitativo del tipo de riesgo y cuantitativo de la cantidad de riesgo, ¿sí? Para lo cual vamos a necesitar indicadores. O sea, un indicador podría ser, en este pequeño ejemplo, el porcentaje de clientes americanos que conforman la cartera de banca privada o la cartera de banca personal, en fin, como quieran verlo. ¿Okay? Bueno, entonces, ese es el concepto de apetito. Detrás del concepto de apetito hay una expectativa, eso es importante. O sea, detrás del concepto de apetito hay una expectativa, ¿no? Y cuando digo está dispuesta a asumir es lo que se espera y que no necesariamente coincide con lo que se da, porque eso ya nos lleva a otro concepto que es el perfil. ¿Okay? Bueno, entonces hay una expectativa. Uno de los errores que yo he visto que se cometen en algunas organizaciones es entender el apetito como el riesgo que se desea. ¿No? Porque cuando nosotros planteamos al apetito como el riesgo que se desea, ¿no? La cantidad de riesgo que se desea, entonces la respuesta es obvia y la respuesta es cero, porque pues todos quieren tener cero riesgo, ¿no? Eso es lo que quisieran. Entonces, no es lo que se desea, sino lo que se espera. O sea, ese pequeño cambio de palabra marca mucho la diferencia. Porque cuando vamos a un comité de riesgos o cuando vamos a una junta directiva y planteamos una pregunta, ¿no? Tenemos que definir cuánto riesgo deseamos. Se va a generar un sesgo en la toma de decisión hacia queremos, ¿no? Queremos cero, queremos lo mínimo posible. Claro, eso es lo que se desea. Pero la pregunta relevante es, ¿cuál es la expectativa? ¿No? La expectativa, en el sentido de que somos plenamente conscientes que tenemos que asumir un riesgo, porque si no asumimos un riesgo, no podemos estar en el negocio. Bueno, entonces ese es el concepto de apetito. El segundo concepto es el concepto de tolerancia. Tolerancia es el máximo límite de riesgo, ¿no? Puede ser midiendo frecuencia, número de veces que se repite un evento, o puede ser midiendo severidad, ¿no? Que es la magnitud del daño que se produce, o puede ser ambos también, que una organización está dispuesta a asumir antes de tomar una decisión relevante, antes de tomar una decisión relevante. Entonces, a mí me gusta mucho usar las metáforas para explicar conceptos. Y en el caso de la tolerancia, cuando doy estos cursos sobre apetito de riesgo, hay un ejemplo que me encanta, ¿no? O sea, yo hago una encuesta entre todo el grupo y les digo, señores, a ver, les lanzo una pregunta que la responden digitalmente y que es anónima, ¿no? Imagínense que ustedes contratan a un asistente que comienza a trabajar el día lunes. ¿Okay? Y entonces el asistente, el día lunes, en su primer día de trabajo, que tiene que comenzar a las 8 de la mañana, llega 8:30. ¿No? Y al día siguiente también llega 8:30. Y él es consciente, él sabe que tiene que comenzar a las 8 de la mañana. Y el tercer día llega 8:30, y el cuarto día llega 8:30, y el quinto también, y el sexto, y así N veces, hasta el infinito. Entonces yo les hago una pregunta individual. ¿Cuántas veces tiene que llegar tarde para que tú lo llames, ¿no? Para que tú lo llames a tu oficina a decirle, mi hermano, estás llegando tarde, tienes que ponerte la pila porque si sigues así, no vamos a poder seguir contigo, ¿no? Entonces, porque es un pasante, es su primer trabajo, es la oportunidad de su vida, ¿no? Entonces, y hago esa pregunta. Y se sorprenderían ustedes de la diversidad de las respuestas. Hay gente que me dice una, o sea que a la primera vez ya lo está llamando a la oficina. Hay gente que me dice 3, hay gente que me dice 2, ¿no?
Hay gente que me dice 10 veces, ¿no? 5, de todo, de todo. Entonces, cuando yo comparto las respuestas en el grupo, llegamos a la conclusión que las personas tenemos diferente nivel de tolerancia, ¿no? Y así como las personas tenemos diferente nivel de tolerancia, las empresas y las organizaciones también tienen un nivel diferente de tolerancia, ¿no? Y eso es muy propio de la organización, porque las culturas son diferentes. Las culturas son muy, muy diferentes. Entonces, hay organizaciones en que es sumamente importante estar a las 8 en punto. Hay organizaciones en donde tú puedes llegar a la hora que quieres. Si quieres no vas, pero tienes que cumplir los objetivos. Entonces, son culturas diferentes, ¿no? Y eso nos lleva a que las tolerancias tengan que ser también diferentes. Y las tolerancias van a estar además en función del apetito. Mientras más alto sea el apetito, mayor será o debería ser el nivel de tolerancia, ¿no? Pero algo importante, que en la tolerancia siempre hay una decisión relevante que es consecuencia de haber llegado a ese máximo límite, ¿no? O sea, cuando el pasante llega, digamos, 3 veces tarde, entonces uno dice, no, no, ya esto es demasiado, vamos a conversar, venga. Entonces, ese vamos a conversar, esa cita en la oficina para la conversación, esa es una decisión relevante, porque probablemente sea un ultimátum, pero es una decisión relevante. Si no se ha tomado esa decisión relevante, todavía no se ha llegado a la tolerancia. Entonces estamos en el rango entre el apetito y la tolerancia, entre el apetito y la tolerancia. ¿Ok? Muy bien. Otro ejemplo que pongo es el ejemplo de los árbitros de fútbol, ¿no? Me gusta mucho el fútbol, siempre estoy viendo fútbol. Y ustedes saben que hay partidos en donde pues, el juego se pone bastante brusco, ¿no? Se pone muy fuerte. Y siempre hay uno que es el que patea, que es un defensa o un mediocampista que patea. Juega muy rudo. Y hay árbitros que en la primera falta ruda, ¿no? Primera falta exagerada o lo que él considera pues, fuera de los límites, le saca una tarjeta amarilla. Y hay otros árbitros que, como dicen en mi país, dejan jugar, no les llama la atención. O sea, tiene que pasar como 10 faltas fuertes para que recién le saque la tarjeta amarilla, ¿no? Incluso hay otros que son, en el otro extremo, muy radicales, que a la primera, ¡pum!, roja, tarjeta roja, ¿no? La primera brusquedad. Entonces, porque las tolerancias son diferentes. Pero siempre, después de que se llega a ese límite, viene una acción. Es una acción relevante. Una decisión relevante. Que es sacar la tarjeta amarilla, que es sacar la tarjeta roja. Y esa es una, digamos, señal de que hemos llegado a la tolerancia. Entonces, en gestión de riesgos, cuando hemos llegado a la tolerancia, tenemos que hacer algo. O sea, no solamente tenemos que quejarnos, mira que la mora está muy alta. No, 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 tenemos que hacer algo. Entonces, como hemos llegado a este nivel de mora, sabemos que vamos a tener que hacer provisiones fuertes y, por lo tanto, se restringe el reparto de dividendos. Claro, los accionistas van a llorar y pues nos van a... pero esa es la acción, ¿no? Y ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo puede ser, pues vamos a hacer lo peor, ¿no? Vamos a hacer aumento de capital. O vamos a cambiar las políticas de crédito, ¿no? O vamos a hacer un cambio en la dirección, ¿no? En la gerencia, o sea, eso también. ¿Okay? Y eso se da en la práctica. No en muchos casos, pero a veces se da. O sea, se llegó al tope de la tolerancia. Ya, esto fue demasiado. Entonces, y eso tiene una consecuencia. O sea, cuando se llega al límite que refleja el tope de la tolerancia, entonces se toma viene una decisión relevante. Si no se decide nada, todavía no hemos llegado a la tolerancia. O sea, ese concepto hay que tenerlo muy presente. Porque cuando nosotros sondeamos tolerancia con el Consejo de Administración, con la Junta Directiva, con el Comité de Riesgos,
si no se tiene presente que eso va a implicar una decisión relevante y va a ser muy importante y que implica por lo general un sacrificio en algunos aspectos, entonces la tolerancia va a estar sesgada hacia abajo. Entonces hay que saberlo explicar. Muy bien. Y hay otro concepto importante que es la capacidad. La capacidad se define como el máximo riesgo que una organización puede asumir con sus recursos actuales dentro del marco normativo legal. ¿Okay? El máximo riesgo. Dentro del marco normativo es sumamente importante. ¿Okay? Con sus recursos actuales también. ¿No? ¿Por qué? Porque la capacidad para asumir riesgos generalmente la da el patrimonio. ¿No? Entonces, pero yo tengo que medir el patrimonio actual. O sea, ¿cuánto tiene esta entidad de patrimonio para poder absorber riesgos? Si una entidad está en el mínimo regulatorio, por ejemplo, en Panamá es 8%, ya está en el 8%, en el 8.01%, no tiene capacidad. ¿No? O sea, porque no tiene holgura patrimonial. Entonces, si una organización, en lugar de estar en 8, aquí en Panamá está en 50%, o sea, tiene una gran capacidad para absorber riesgos, que no significa que va a querer asumir riesgos, ¿no? Pero lo que sí tiene es gran capacidad. Pero se mira ese indicador, porque puede haber una organización que esté en 8.01 y los accionistas son, digamos, el accionista es una entidad internacional que pues, puede aportar muchísimo más, pero en la medida en que no lo ha aportado, no se le considera dentro de la capacidad, ¿okay? Porque no es un hecho consumado. Y lo otro importante, dentro del marco normativo o legal, dentro del marco normativo o legal, ¿no? Es decir, en función al 8%. Si el día de mañana ese 8% cambia y se convierte en un 10,5% o se convierte en un 13%, entonces la capacidad se reduce, ¿no? Porque para entender la capacidad hay que entender los límites legales y los límites regulatorios. Entonces, eso es importante porque cuando yo hago las dinámicas de explicar estos conceptos en los cursos que damos, uno de los ejemplos clásicos, pues yo les pido a los participantes que busquen una metáfora, ¿no? Y uno de los ejemplos clásicos que me ponen es, bueno, yo tengo que ir en carretera a la provincia. Entonces, mi apetito es 80 kilómetros por hora de velocidad. Perfecto, ¿no? La tolerancia es 90 kilómetros por hora, ¿no? Y la capacidad es lo que dice el velocímetro del vehículo. En el tablero dice que el vehículo puede ir hasta 250 kilómetros por hora, esa es la capacidad, ¿no? Y realmente esa no es la capacidad. Digamos, ¿por qué? Porque no se puede llegar a eso, ¿no? Ya que hay una velocidad máxima en la carretera. Digamos que la velocidad máxima es 100 kilómetros por hora, a veces es la capacidad. Entonces tiene que ser con sus recursos actuales, pero dentro del marco normativo o legal. O sea, por eso, cuando nosotros definimos los riesgos que podemos asumir, todo siempre dentro del marco normativo legal, considerando encaje mínimo, considerando patrimonio mínimo, considerando liquidez mínima, o sea, tiene que estar cumpliendo eso. Si lo incumple, no estamos midiendo la capacidad de una manera idónea. Muy bien. Y hay otro concepto que se llama perfil, y voy con eso. Normalmente, el apetito es el riesgo esperado, ¿no? O sea, antes yo usaba el término riesgo deseado. Después me di cuenta que no era la mejor forma de comunicarlo y ahora uso el riesgo esperado, ¿no? Como un mejor término. Bueno, entonces,
pero no necesariamente lo que uno espera es lo que se da, ¿no? Yo puedo esperar ir a la carretera a 80 kilómetros por hora y resulta que hay un accidente en la carretera, ¿no? O los policías están haciendo retenes, ¿no? Revisando si la gente está vacunada, ¿no? Bueno, así van a ser los retenes dentro de algunos meses, señores, ¿eh? En serio. Bueno, no es broma. Bueno, entonces, eh, y, pues y termino yendo, ¿no?, a la velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿no? O sea, entonces mi apetito es ir a 80, pero termino yendo a 30, 40, ¿no? Y eso es porque no siempre el riesgo que se espera termina siendo el riesgo que se asume en la práctica, que se asume de hecho, ¿no?, que se asume fácticamente. Eso que se termina asumiendo, ese es el perfil. Se le llama perfil. Es un término nuevo. Todavía no está presente en muchas regulaciones. En la regulación de SUGEVAL de Costa Rica ya está este término, perfil, ¿no? Y me parece que la de SUGEF también. Pero en muchas otras normativas todavía no está incorporada. Estoy hablando de Latinoamérica, ¿okay? Entonces, ¿qué es el perfil? El perfil es el tipo, nivel de riesgo asumido. O sea, lo que yo puedo ver en los números. O sea, los 30 kilómetros por hora que estoy yendo en la carretera. Ese es el perfil. Pero yo esperaba ir a 70 o yo esperaba ir a 80. Ese es el apetito. Pero en la práctica no siempre se puede materializar ese apetito, para arriba o para abajo, para arriba o para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente yo esperaba, pues mi apetito era tener una morosidad de 3%, y resulta que llegó la pandemia y estoy con una morosidad de 10%. Entonces el 10% es mi perfil. Mi apetito es de 3, eso es lo que yo esperaba, es lo que yo deseaba, ¿no?, entre comillas. Eso es lo que yo esperaba. 3, pero tengo 10, porque llegó una pandemia. Entonces, conceptualmente es bien importante entender esto, y yo espero que estas definiciones, estos conceptos, les haya ayudado, porque a partir de este entendimiento comenzamos a armar una gestión del apetito de riesgo, ¿okay? Entonces, primero que nada, el apetito hay que cuantificarlo. O sea, el apetito no debería ser cualitativo, ¿no? Alto, medio, bajo, no. O sea, el apetito lo tenemos que cuantificar. Para la cuantificación del apetito, entonces, yo recomiendo 3 etapas o 3 fases, ¿no? Primero, establecer indicadores. O sea, ¿cuáles van a ser los indicadores? Por ejemplo, si yo quiero viajar en la carretera, mi indicador va a ser la velocidad, ¿no? Está claro. O sea, lo que me marca el velocímetro del tablero del vehículo. Ahí tengo mi indicador. O sea, que si no tienes indicadores, no puedes medir. Si no puedes medir, no puedes gestionar, no puedes hacer nada. Necesitas indicadores, ¿ok? Todos los riesgos tienen indicadores. Todos. Algunos más bonitos, otros mejores, otros más complejos, otros más sencillos, pero todos los riesgos tienen indicadores. Todos, todos, todos. Entonces, escoge tus indicadores. Estos son los indicadores para este riesgo, estos son los indicadores para otro riesgo, en fin. Bueno, entonces, la segunda fase, después de haber escogido los indicadores, es establecer umbrales, ¿no? Entonces, cuando yo les decía en la carretera, pues mi umbral es 80 kilómetros por hora, porque 80 y 90, ¿no? O sea, 80, que es lo que yo espero, la velocidad a la que yo espero viajar, y 90 es lo máximo, ¿ok? Muy bien. Incluso hay algunos vehículos que tú puedes programar una alerta cuando te pasas de la velocidad de cierto umbral, ¿no? Y el vehículo te avisa, tú te avisa, ¿no? O sea, ya hoy en día los vehículos son muy interactivos. Bueno, entonces, y tienes una tercera fase que es el monitoreo y seguimiento, ¿no?
Porque ¿de qué me sirve a mí? Sí, planifico todo bonito, quiero ir 80, si llego a 90 ya llegué a la tolerancia, ahí me tengo que detener, o planifico, lo dejo todo listo, todo bien cuantificado, y no estoy viendo el tablero a qué velocidad voy. Y de repente me paso o no me paso, cumplo o no cumplo con mi expectativa, o sea, ¿de qué me sirve? O sea, necesito hacer un monitoreo y seguimiento. Esas son las tres fases sencillas para establecer un apetito de riesgo o una gestión del apetito de riesgo. ¿Ok? Bien, entonces hay dos modelos para poder establecer o cuantificar el apetito. El primero se llama top-down, es decir, cuantificamos para toda la entidad y luego lo aterrizamos, ¿no?, por tipo de riesgo. O sea, una vez que lo tenemos para toda la entidad, pues va por tipo de riesgo, y por tipo de riesgo tengo para riesgo de crédito, mi apetito, para riesgo operacional, para riesgo de mercado, para riesgo de liquidez. Y después, en riesgo de crédito, bueno, para personas naturales es esto, para empresas es esto. Esos son mis apetitos. Y después lo puedo poner por sucursales, y lo puedo poner por territorios, y lo puedo poner por segmentos, ¿no? Pues como sea, ¿no? Inclusive hasta por proceso se puede poner, ya en un nivel mucho más de cirugía fina. Y existe el modelo bottom-up, que es el más parecido a los presupuestos, ¿no? Cuando nosotros hacemos presupuesto, bueno, la mayor parte de entidades que hace presupuesto lo hace con el bottom-up, ¿no? Entonces, a ver, a los dueños de los procesos, elaboren su presupuesto para el próximo año. Entonces, empiezan a elaborar, ¿no? Después se consolidan dentro de un área, ¿no? Bien, quitan, ponen, modifican, tienen el área, ¿no? Y después lo consolidan para toda la organización, lo presentan a la junta directiva, la junta directiva le dice que mucho presupuesto, se lo baja, regresa, o sea, al final se aprueba ahí, ¿no? En la junta directiva. Entonces, pero va de abajo hacia arriba, ¿no?, los presupuestos. También se puede hacer lo mismo para los riesgos, pero eso es ya un nivel de maduración bastante elevado. En Latinoamérica no estamos todavía con esas características, entonces nos vamos al top-down, ¿no? O sea, top-down, pues hacemos una cuantificación macro y después de lo macro nos vamos a lo micro. ¿Okay? Bueno, entonces, en la cuantificación hay dos, ojo, quiero cuantificar el riesgo, ¿no? Entonces hay dos enfoques. El enfoque backward looking y el enfoque forward looking, en donde en el primero yo me baso en la historia y construyo un indicador representativo del apetito, basándome en la historia. Y en el enfoque forward looking, yo construyo un indicador representativo del apetito basándome en los modelos internos que me estiman pérdidas esperadas. ¿Okay? Pérdidas esperadas. O sea, uno es la historia y otras son las proyecciones. Esos son los dos enfoques. ¿Cómo voy a cuantificar mi apetito? Basándome en la historia. Bueno, si tienes modelos internos con una buena predictibilidad, pues úsalos, el forward looking, ¿no? O sea, el regulador se va a quitar el sombrero si tú haces eso, pero eso sí, tiene que tener buena predictibilidad, porque si no tiene buena predictibilidad, pues estamos sacando cualquier número, ¿no? Puedes combinar los dos también, o sea, la mayor parte de organizaciones tiene modelos internos pues probados para riesgo de mercado, porque el riesgo de mercado genera mucha data, pero de repente para riesgo operacional no tienen un indicador que tenga probadamente una predictibilidad o un alto nivel de confiabilidad. Entonces, para riesgo operacional usan el backward looking, que es hacia atrás, o sea, se contabilizan las pérdidas históricas y eso me sirve como una estimación del riesgo. En el backward looking, fíjense que como es mirar hacia atrás, entonces las organizaciones se basan en las pérdidas, bajo un supuesto fundamental. Las pérdidas son una buena aproximación, en estadística se llama variable proxy, las pérdidas son una buena aproximación del riesgo. Las pérdidas son buena aproximación del riesgo. O sea, ¿qué significa eso? Que organizaciones que asumen alto riesgo van a tener altas pérdidas. Organizaciones que asumen bajo riesgo van a tener bajas pérdidas por ese riesgo.
O sea, hay una correlación entre riesgo y pérdida. O sea, es así como normalmente funciona, es lo normal, y bajo esa premisa se construye el backward looking, ¿no? Entonces la organización dice, bueno, miremos las pérdidas. Y alguien dirá, pero un momentito, yo quiero el apetito de riesgo, no de pérdida. Entonces la respuesta es, la pérdida es una variable que no es el riesgo, no es lo mismo, porque es la consecuencia del riesgo materializado, pero está en alta correlación con el riesgo y se puede usar como variable proxy para encontrar un factor que represente al riesgo. ¿Ok? Entonces es una estimación, cuantificación estimada. ¿Okay? Ustedes saben que en riesgos no hay valores exactos, pero siempre habrá una mejor forma o una forma diferente de aproximarnos a lo que queremos cuantificar. Bien, entonces, en el backward looking se saca el promedio de pérdidas cuantificadas por tres riesgos, ¿no? Riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional. Cuantificamos las pérdidas, sacamos el promedio de los 3 últimos años, ¿no? No es muy difícil cuantificar las pérdidas por cada uno de estos riesgos. Repito, se saca el promedio, se considera 3 años para que sea más representativo, porque de repente un solo año es un año que tiene los números pues muy disímiles, muy diferentes a los demás y tal vez no es muy representativo. Por eso yo sugiero que se tomen 3 años, ¿no? Cuando hay lo que se llama outliers, es decir, números que salen fuera de lo normal, por ejemplo, esto que está pasando con la pandemia, entonces yo sugiero tomar 5 años y eliminar el mayor y el menor. Y me quedo con 3 años. ¿Ok? Bueno, entonces es muy simple. Saco el promedio de pérdidas, ya está. Promedio de pérdidas. ¿De qué? ¿De qué pérdidas? De las pérdidas por estos 3 riesgos de 3 años. ¿Por qué esos 3 riesgos? Porque esos son los 3 riesgos que consumen capital. Y el riesgo de liquidez, bueno, se puede calcular un indicador de apetito por riesgo de liquidez, pero el riesgo de liquidez no consume capital. Solamente estos 3 consumen capital. Y para los otros riesgos se puede usar la misma metodología de manera paralela. ¿Sí? Lo vamos a ver al final con un ejemplo. Ahora, para el forward looking ya no es pérdida promedio de 3 años. Ahora simplemente son pérdidas esperadas. Porque las pérdidas esperadas se basan en probabilidades de ocurrencia de 12 meses. O sea, son pérdidas esperadas dentro de los 12 meses. ¿No? Por lo tanto, para estos 3 riesgos, si no tienen modelos internos para los 3 riesgos, pues pueden ustedes combinar las pérdidas de riesgo de mercado por el modelo interno y las pérdidas por riesgo de crédito y riesgo operacional por el modelo histórico o las pérdidas históricas. Pero lo importante es que si consideran un modelo interno, tienen que tener una buena predictibilidad y tiene que tener, o sea, una historia de confianza probada, ¿no? O sea, un buen historial de confianza de que pues hizo buenas predicciones, o sea, hizo predicciones y esas predicciones realmente sucedieron con cierto margen de confiabilidad, ¿ok? Bien. Entonces, yo estaba revisando un paper, esto desde hace muchos años, ¿no? Pero por ahí lo he retomado, cómo funcionan las pérdidas para, para estimar los apetitos de riesgo, del riesgo de crédito, del riesgo operacional, del riesgo de mercado. Y el autor ponía en un gráfico algo que es muy fácil de entender, y es que el riesgo de crédito, ¿no? El riesgo de crédito te va a generar siempre pérdidas positivas, ¿no? O sea, recuerda que pérdidas negativas es ganancia. Pero el riesgo operacional y el riesgo de mercado sí te pueden generar pérdidas negativas, o sea, ganancia. Claro, en riesgo de mercado por supuesto que puede haber una ganancia, eso equivale a una pérdida negativa, ¿no? Y en riesgo operacional también, porque un día te sobró, o sea, así como te puede faltar caja en la ventanilla, ¿no? Un faltante caja, pues también puede haber un sobrante caja. ¿Y de quién es? Nadie sabe, ¿no? Fue un error humano, fue algún accidente, lo que sea, pero sobró caja, ¿no? Entonces, el riesgo operacional, o sea, también no es muy usual, eso sí, no es muy usual,
Lo normal es al revés, ¿no? Entonces, el riesgo de crédito tiene la característica de que es el de mayor probabilidad. Y bueno, lo estamos viendo ahora, lo estamos palpitando en esta época post-pandemia, ¿no? O de pandemia. El riesgo del mercado es más normal. O sea, hay mayor cantidad de pérdidas positivas o hay similar cantidad de pérdidas positivas que de pérdidas negativas. O sea, es más normal, ¿no? En general. Y en el riesgo operacional hay más pérdidas positivas que pérdidas negativas, obviamente, ¿no? Bueno, para medir la capacidad, yo lo que hago es medir la holgura patrimonial. O sea, al factor que ya hemos encontrado que representa el apetito, le sumo la holgura patrimonial. Y la holgura patrimonial lo calculo así. ¿Qué porcentaje representa el exceso de patrimonio respecto al patrimonio? Nada más. O sea, digamos, si el excedente patrimonial, ¿no? O sea, que es el patrimonio que tiene una entidad por encima del mínimo regulatorio, esa es la holgura patrimonial o el excedente patrimonial. ¿Qué porcentaje representa eso del patrimonio actual? Esa es la holgura. Y esa holgura, cuando se la sumamos al apetito de riesgo o al factor representativo de apetito de riesgo, me da la capacidad que tiene la organización para afrontar o asumir riesgos y sus consecuencias, que son las pérdidas. Muy bien. Les debía un ejemplo para riesgo de liquidez, ¿no? ¿Cómo hacemos con otros riesgos? Porque esto aplica para todo, ¿no? O sea, se puede aplicar para riesgo de reputación, riesgo de liquidez, riesgo de cumplimiento, riesgo de prevención del lavado, o sea, para cualquiera. ¿Qué tenemos que hacer? Escoger indicadores. Tomamos esos indicadores, después le ponemos los umbrales y uno dice, ya conceptualmente, uno tiene claras las cosas y dice, bueno, esto es lo que yo espero. Este es el límite máximo a partir del cual tomo una decisión severa. Y esto es lo máximo que me permite la ley y mis recursos actuales. ¿Okay? Entonces, con eso uno puede sacar indicadores para cualquier tipo de riesgo. Es muy interesante poder hacer la estimación del apetito, de la tolerancia, de la capacidad. Pero todo parte en escoger los indicadores. Ahora, si una entidad no tiene indicadores, no tiene capacidad de poder gestionar el apetito. Si no tiene indicadores, no se puede hacer nada. Entonces, el paso previo es escoger, bueno, cuáles son mis indicadores. Y normalmente las entidades lo tienen porque eso es lo que presentan en los comités de riesgos. Bueno, entonces, para el riesgo de liquidez, este es un ejemplo, ¿no? El apetito. El gap de liquidez esperado. Todas las organizaciones tienen un anexo de calce de plazos, ¿no? Entonces, en ese anexo de calce de plazos aparece el gap de liquidez. Puede ser a 30 días, a 7 días, a 15 días, cada organización tiene su propia metodología. Eso se lo dejo a la organización, que escoja a ver cuál es el indicador que espera tener y cómo lo espera tener. Pero tiene que ser realista, pues porque, o sea, obviamente, si nosotros el gap de liquidez esperado decimos, no, eso tiene que ser positivo a 7 días, o sea, espérate, que esto tienes que ser muy realista, ¿no? Y tienes que tener una metodología para medir ese gap de liquidez. O sea, tiene que ser un indicador que tenga consistencia en el tiempo y que sea metodológicamente coherente. Luego, la tolerancia, ¿no? O sea, ese gap de liquidez, ¿no? Que se mide como un porcentaje del patrimonio por lo general, ¿hasta cuánto esperarías que caiga o que represente, ¿no? O sea, el máximo gap. Antes de una acción crítica. Esa acción crítica puede ser vender cartera, tomar una línea de crédito que no querías tomar, hacer algún tipo, dejar de desembolsar o reducir el ritmo de desembolso, o sea, alguna acción crítica, ¿no? Bien, y la capacidad es el plan de contingencia frente al riesgo de liquidez, porque todas las organizaciones tienen un plan de contingencia, ¿no? O sea, mi plan de contingencia es la respuesta, o sea, hasta cuánto puedo responder con mis recursos actuales, recuerden, recursos actuales en el marco legal, esa es la capacidad. Y eso te lo da el plan de contingencia. Pero claro, nuevamente, no es un plan de contingencia que es un sueño. No. Es un plan de contingencia realista, ¿no? Entonces, los planes de contingencia de riesgo de liquidez no podemos considerar, por ejemplo, las líneas que me han dado bancos de Estados Unidos y que son revocables en cualquier momento. No, pues eso no puede ser parte de mi plan de contingencia. Porque si yo tengo un problema de liquidez,
lo primero que va a pasar es que esas líneas me la van a cortar. Y me van a decir, bueno, por el momento la línea está suspendida. Y a veces te la cortan y ni te avisan. Bueno, entonces, este es un ejemplo de cómo, cuando yo tengo los conceptos bien claros y escojo los indicadores adecuados, puedo tener una gestión de apetito, tolerancia, capacidad para cualquier tipo de riesgo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, comentarios finales. Hay que llevar esto, primero hay que entenderlo bien. Entenderlo bien. O sea, si nosotros lo entendemos bien, tenemos una amplia capacidad de llevarlo a la junta directiva, una mejor capacidad de gestión, solamente por entenderlo bien y por tener esa capacidad de poder explicarlo mejor, ¿no? Hay que llevar a los niveles altos, hay que hacer una declaración de apetito, porque todo esto, o sea, tiene que quedar plasmado en un compromiso, ¿no? Cuando yo le decía los árbitros de fútbol y los ejemplos, ¿no? O sea, es que ¿por qué los árbitros sacan tarjeta amarilla? ¿Por qué sacan tarjeta roja? Pues está todo reglamentado, ¿no? O sea, incluso las modalidades de faltas, cuando el balón llega a la mano, cuando la mano va al balón, o sea, todo eso está reglamentado, todo eso está escrito, porque la formalidad es importante. Entonces, mi recomendación es lleven todo eso al consejo de administración o junta directiva y que ahí se le dé las formalidades del caso. Pero antes yo te recomiendo prepararte bien, entender bien estos conceptos para que los puedas explicar bien, ¿no? De hecho, este foro va a quedar grabado y te puede servir para que tú lo puedas compartir con tu equipo de trabajo y para que también puedan esbozar ideas. Siempre, pues, en estos temas, más ideas es mejor, ¿no? ¿Ok? Nos permite llegar a un mejor puerto. El gran reto viene de escoger los indicadores, ¿ok? Y hay que ir pensando también en los modelos internos para tener un enfoque más basado en pérdidas esperadas que en pérdidas históricas. Finalmente, no hay una única forma de medir el apetito. O sea, te digo esto porque si encuentras otra metodología para poder gestionar el apetito de riesgo, pues no es que esta esté bien, ni que la otra esté bien, ni que alguna esté mal. O sea, simplemente son metodologías que vienen surgiendo de la práctica profesional, del enfoque, de las cosas que uno va aprendiendo y que va observando y que pues se terminan compartiendo, ¿no? Bueno, finalmente, pues quedo a sus órdenes para este y cualquier otro tema relacionado sobre riesgos, que es mi pasión. Ahí tienen todas mis coordenadas.